La gente siempre supone que lo más fácil de un secreto es guardarlo. No entienden lo más difícil. Cómo un secreto se convierte en una habitación que habitas, en la que respiras, alrededor de la cual organizas tu vida. Lo aprendí poco a poco, una pequeña mentira a la vez, hasta que las paredes se hicieron gruesas con todas las pequeñas mentiras que me contaba a mí misma y a los demás. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años y soy director digital en una agencia de marketing boutique, un trabajo donde la imagen lo es todo y la coherencia es fundamental. Dirijo campañas, creo perfiles de marca, selecciono fotos de archivo que generen confianza en desconocidos sobre un producto que jamás han visto. Soy consciente de la ironía. De día me dedico a construir identidades. De noche, guardo una en el fondo de mi armario. El apartamento que comparto con Isabella es de esos que la gente inmortaliza en Instagram. Ladrillo visto, ventanales, una cocina diminuta repleta de plantas, un sofá con una manta que, según alguien, lo hacía tan acogedor. Y es acogedor porque Isabella lo hace así. Es una mujer de armas tomar, inteligente, guapa, sin complejos. Abogada con una risa contagiosa y una agenda apretadísima. Le encantan el orden y la verdad, y detesta las zonas grises. Debería haber sido perfecto para mí. Lógico, ordenado, salvo por esas partes de mí que no podía dejar de lado. Empecé a vestirme de mujer como un mal hábito que, de alguna manera, se sentía como una gracia. Al principio era curiosidad, un experimento nocturno en el que desaparecía en el pequeño baño y jugueteaba con brochas y pestañas hasta que el espejo parecía otro mundo. No hubo grandes revelaciones, ni despertar cinematográfico. Solo la silenciosa magia de la tela contra la piel, la forma en que la base suavizaba ángulos que siempre había creído permanentes, el pequeño y prohibido placer de verme enmarcada de una manera que mi yo del día a día jamás había sido. Con el tiempo se convirtió en un ritual. Un vestido cuidadosamente doblado en lo alto del armario. Una peluca barata comprada con un nombre falso y escondida tras abrigos de invierno. Maquillaje guardado en una vieja caja de zapatos debajo de la cama. Me decía a mí misma que era inofensivo. Un teatro privado donde podía ser dulce, ruidosa y vulnerable sin consecuencias. La verdad era más compleja. Era el único lugar donde podía sentirme completamente libre, sin estar sujeta a métricas de rendimiento ni plazos de entrega. Era a la vez santuario y trampa. Isabella me conoce mejor que nadie. Conoce mis chistes malos, mi necesidad de operaciones booleanas exactas en las hojas de cálculo, mi afición al café demasiado fuerte. No sabe del vestido lavanda que esconde tras sus abrigos de trabajo. No sabe cómo practico caminar con tacones en el pasillo cuando llega tarde al juzgado, ni cómo me froto las muñecas después de que se me corre el pintalabios para que no se dé cuenta. El secreto es una crueldad en sí misma. Amar a alguien y vivir una doble vida en el mismo apartamento pequeño. A veces me despierto a su lado y me siento como una ladrona en mi propia casa. Nuestra relación se complica por lo diferentes que somos, no en el sentido cliché de que los polos opuestos se atraen, sino en lo que de verdad importa. Ella valora la transparencia, yo la raciono. La han lastimado antes y jura que no volverá a suceder. Hablo de futuros apartamentos, clientes y algún día hijos con una eficiencia que me aterra y me reconforta a la vez. La amo profundamente, con la mayor sinceridad posible. Ese amor es parte de lo que hace que el secreto sea insoportable. Me aterra que vea las partes de mí de las que me avergüenzo y decida que no soy la persona que esperaba. Así que me escondo. El trabajo ayuda, en cierto modo. Mi trabajo requiere trasnochar y, ocasionalmente, viajes de negocios fuera de la ciudad. Me da espacio para respirar, para encontrar excusas para ausentarme cuando necesito una noche para mí. Me digo a mí misma que la profesión es un camuflaje práctico, una fachada benevolente que me permite darme algún capricho sin levantar sospechas. Sin embargo, cada vez que me visto me pongo rímel. Una parte de mí calcula. ¿Cambiará esto para siempre la forma en que me ve? ¿Será esto lo que destruye la versión de nosotros construida sobre la rutina y las verdades asumidas? Luego está el recuerdo que lo vuelve todo más peligroso. La noche en que entré a un bar con un vestido prestado y sentí algo parecido a una descarga eléctrica. No sexual, no exactamente, más bien una sensación de pertenencia. La gente me sonreía de forma distinta. Las conversaciones se suavizaron. El mundo me permitió ocupar una dimensión diferente durante unas horas. Volví a casa sintiéndome más ligera y pesada a la vez, cargando con la euforia de haber sido vista y la vergüenza de saber que tenía que ocultárselo de nuevo a la persona que amaba. Si la honestidad hubiera sido más fácil de aceptar, tal vez la habría usado. Pero la vida de Isabella se mueve en una coreografía compleja y precisa que temía no poder seguir. Se crió con reglas y consecuencias, cree en los límites claros.
Temía que mi pequeño secreto le pareciera una grieta en los cimientos. Así que hice lo que muchos hacen cuando el miedo supera el valor. Guardé silencio. Y luego estaba Mara. Mara trabajaba en la cafetería a 2 cuadras de nuestra oficina. Era la barista rubia que reía a carcajadas y vestía ropa vintage como si fueran disfraces que nunca se había quitado. Se fijó en mí cuando Isabella no lo hizo. Tenía una forma de mirar a la gente que los hacía parecer un giro inesperado de la trama. Atenta, un poco peligrosa, de esas personas que notan la pausa entre palabras. Al principio, solo eran charlas amistosas mientras tomábamos cafés con leche de avena. Esa pequeña tranquilidad se convirtió en un destello de una calidez temeraria. Empezó a hacer preguntas personales, inofensivas al principio. Luego, las más directas. ¿Qué haces para relajarte?, preguntaba, removiendo la espuma con un pulgar experto. ¿Alguna vez has deseado ser otra persona por un fin de semana? Me reí y esquivé la pregunta, pero Mara seguía insistiendo, no con curiosidad, sino ofreciendo su punto de vista. Su curiosidad se sentía menos como una amenaza y más como una puerta de entrada. No sabía del vestido lavanda que guardaba en mi armario. Solo conocía la mitad de mí, joven e insegura, que dejaba ver al otro lado de la barra del café. Pero su atención se sentía como una chispa que enciende la yesca. Ese es el problema con los secretos. Se basan en pequeños compromisos que se agrandan día a día, pequeñas interacciones que se acumulan y generan riesgo. Con cada noche que dedicaba a la transformación y con cada persona que me sacaba de las sombras con una pregunta, el espacio que habitaba se sentía más pequeño. El peligro no era solo ser descubierta, sino ser descubierta por alguien a quien amaba. Era saber que un momento de honestidad podía trastocar la vida que había construido con tanto esmero junto a Isabella. Esta noche, el apartamento vibraba, las luces de la ciudad se filtraban en la sala, e Isabella estaba fuera en un evento benéfico que había estado organizando durante semanas. Debería haber sido una noche cualquiera. Un discurso de premiación, una copa de vino blanco, 2 largas horas de viaje. Pero mientras me movía por el apartamento, con los dedos rozando el vestido escondido, pensando ya en las excusas que le daría si alguna vez me preguntaba, sentí un escalofrío. Los secretos no se anuncian a los 4 vientos. Susurran. Entonces no sabía que un susurro podía convertirse en un plan. No sabía que alguien en quien confiaba empezaría a urdir una venganza que enredaría mi lado más vulnerable con el mundo brillante e implacable que habitaba Isabella. Solo sentí el pulso en mi pecho, el impulso de transformarme y el terror simultáneo de lo que ocurriría si esa transformación llegara a ser vista. Aquí comienza la historia. No con el momento de la exposición, ni con la gran revelación, sino con la silenciosa decisión de ponerme un vestido esta noche. Una elección que se sentía a la vez inevitable y catastrófica, una pequeña rebelión cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de lo que podía imaginar. La cena benéfica me había dado tiempo, al menos 4 horas, quizá más si Isabella se quedaba hasta tarde charlando con los clientes. Esa clase de certeza era rara, una pequeña isla de libertad en el océano de cautela en que se había convertido mi vida. El vestido lavanda esperaba al fondo del armario, su seda capturando tenues destellos de luz. Solo me lo había puesto una vez, la noche que Isabella fue a visitar a sus padres, y desde entonces me parecía algo sagrado, una promesa envuelta en tela. Cada vez que lo miraba, la tentación susurraba con más fuerza. Esa noche, el susurro se convirtió en orden. Cerré las persianas, eché la llave a la puerta y corrí las cortinas. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un murmullo de fondo para el ritmo acelerado de mi corazón. Siempre comenzaba con una vacilación. El instante previo al contacto, la breve pausa donde la culpa y el anhelo luchaban por imponerse. Pero entonces mis dedos rozaban la suave tela, y todo en mi interior se aquietaba. El mundo exterior desaparecía. Ya no era Daniel, el profesional. Ya no era el novio atento que siempre decía las palabras justas. Era alguien indefinido, vulnerable, fluido, a medio descubrir. Deslicé el vestido de la percha. El aroma suavizante y un ligero toque floral me envolvieron. Me temblaron un poco las manos al quitármelo. La fresca seda cayó en cascada sobre mi cuerpo, adaptándose a mi forma y presionando suavemente contra mi piel. Todavía me quedaba perfecto. Me giré hacia el espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, inseguro. Mi rostro seguía siendo el de Daniel, mandíbula marcada, sombra de barba incipiente. Pero el vestido lo suavizaba todo. Desdibujaba los contornos, redefinía las líneas a las que me había acostumbrado. Recorrí con los dedos el escote y me estremecí. Cada movimiento se sentía amplificado, cada respiración una confesión.
Luego vino la caja de maquillaje, mi colección de momentos robados, corrector, delineador, pintalabios. Me senté frente al tocador, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y comencé el ritual de siempre. Brocha tras brocha, color tras color, un silencioso renacimiento se desplegó ante mí. Las primeras pinceladas fueron torpes, temblorosas, luego encontraron su ritmo. El corrector atenuó mis ojeras. La base suavizó lo que la vida había acentuado. Mis ojos, antes apagados por tantas noches en vela y las luces de la oficina, se transformaron bajo el preciso trazo del delineador. Me maquillé con cuidado, con reverencia, no por vanidad, sino por anhelo. Cuando me puse la peluca, oscura, hasta los hombros, con suaves rizos, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Era yo, y no yo. Un fantasma, un recuerdo, una posibilidad. Pero la emoción nunca estuvo exenta de su sombra. Un destello del rostro de Isabella cruzó mi mente. Su risa, su intensidad, su voz diciendo, odio los secretos, Daniel. Destruyen las relaciones. Tragué saliva con dificultad, ajustándome la peluca, intentando acallar el eco. Solo 1 hora, me dije, 1 hora de paz. Caminé hacia la sala, mis tacones resonando suavemente sobre el suelo de madera. Ese sonido siempre me estremecía, una extraña mezcla de poder y vulnerabilidad. Di una vuelta sobre mí misma, el dobladillo del vestido rozando mis muslos, y sonreí a pesar de mí misma. Pero entonces lo vi, el cargador del móvil de Isabella sobre la mesa de centro. Se le había olvidado. Se me aceleró el pulso. Si se daba cuenta, volvería. Ella siempre regresó por el cargador de su teléfono. La comprensión me golpeó como un balde de agua fría. Agarré el cargador, lo guardé en un cajón y me quedé paralizada. El espejo del pasillo volvió a reflejar mi imagen. El pintalabios corrido por morderme las uñas de los nervios, el vestido ligeramente arrugado, los ojos muy abiertos. ¿Qué estaba haciendo? Antes de que el pánico pudiera calmarse, una vibración me sacó de mis pensamientos. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de un número desconocido. Te ves muy bien con ese vestido. Se me heló la sangre. El teléfono se me resbaló de la mano. Por un instante, mi cerebro se negó a procesarlo, a creer lo que leía. Entonces llegó otro mensaje. No te molestes en cerrar las persianas. Ya lo he visto todo. Me tambaleé hacia la ventana, apartando las cortinas de un tirón. El complejo de apartamentos al otro lado de la calle se extendía como una cuadrícula de cuadrados brillantes. Decenas de ventanas. Cualquiera podría haber estado mirando. Mi respiración se volvió superficial. Mis pensamientos se nublaron. ¿Quién? ¿Cómo? Tecleé de vuelta con manos temblorosas. A mí. ¿Quiénes? La respuesta llegó al instante. Lo sabrás pronto. Pero primero, quiero que hagas algo por mí. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Hacer algo? ¿Qué querían decir? No era una celebridad. No era importante. Nadie se molestaría en hacer esto por mí, a mí. Apareció otro texto. Ni se te ocurra llamar a la policía. Tengo fotos. Muchísimas fotos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente daba vueltas. La ventana, el vestido, el maquillaje, los ángulos que había visto en el reflejo. Quienquiera que fuese, lo habían estado observando. Apreté el teléfono con fuerza, con los pensamientos atropellándose. No se oía nada más que el zumbido del aire acondicionado y los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. El siguiente mensaje llegó más despacio esta vez, como si estuvieran saboreando mi pánico. Tranquilo, barra diagonal. No estoy aquí para arruinarte la vida. Todavía no. Pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. No respondí. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla. Pronto te daré instrucciones. Si las ignoras, Isabella se enterará de todo. Quise gritar, destrozar el teléfono, pero el miedo me paralizó. Quienquiera que fuese, tenía el poder de destruirme con un solo clic. Y un mensaje más. Por cierto, Daniel, o debería decir Daniele, ese nombre te sienta mejor. Se me durmió la mano. Daniele, no se lo había dicho a alguien ese nombre. Solo lo susurré una vez, para mí misma, frente al espejo, hace meses. ¿Cómo podían saberlo? Mi mente daba vueltas frenéticamente. ¿Podría ser alguien del trabajo? No, imposible. Fui demasiado precavido. ¿Un vecino? Tal vez. Oh. Se me hizo un nudo en el estómago. Inmediatamente, la idea me golpeó como un martillo. Las preguntas nocturnas, los halagos demasiado específicos, las miradas curiosas.
Ella había dicho una vez, apuesto que te verías increíble con algo más suave. Me lo tomé a broma. ¿Pero qué habría pasado si no hubiera estado bromeando? ¿Y si lo hubiera sabido desde el principio? Me dejé caer en el sofá, con las piernas temblando, mirando fijamente el teléfono que de repente se había convertido en un arma cargada en mis manos. Mañana tendrás tu primera tarea. No me hagas esperar, Daniele. Luego, silencio. No más mensajes. La pantalla se atenuó y la habitación volvió a quedar en silencio. Durante un largo rato, me quedé allí sentado, viendo mi reflejo parpadear débilmente en la oscura pantalla del televisor. No fue el miedo a ser visto lo que más me impactó. Fue darme cuenta de que alguien me conocía mejor de lo que deberían. Alguien había estado vigilando mi yo más íntimo y ahora lo estaba usando en mi contra. Y bajo el miedo, más profundo y oscuro, algo más se agitó. Una curiosidad peligrosa. ¿Qué querían? ¿Y por qué yo? Todavía no lo sabía. Pero esto era solo el comienzo. Porque el siguiente mensaje no solo exigiría obediencia. Me obligaría a convertirme su. Vivir como la versión de mí misma que siempre había mantenido oculta. Y cuando finalmente salió a la luz la verdad, cuando supe quién estaba detrás de todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la venganza se hizo añicos. Los días posteriores al inesperado viaje de Isabella transcurrieron con una extraña tranquilidad. Demasiado tranquilidad. Cada mañana me despertaba esperando una llamada o un mensaje, alguna pequeña señal suya, pero solo recibía breves y educadas actualizaciones. El vuelo fue bien. Reuniones todo el día. Te llamo luego. Pero ese, luego, nunca llegaba. Ese silencio me afectó. Me inquietó. Mis pensamientos divagaron hacia lugares donde no debía permitirlos. Su ropa, su perfume aún flotaba en el aire, el tubo de pintalabios abierto junto al espejo. Cada rastro de ella en aquel apartamento susurraba tentación. Intenté distraerme con el trabajo, pero no podía concentrarme. La pantalla de mi portátil se veía borrosa mientras repasaba mentalmente un recuerdo en particular. Isabella riendo, diciendo en tono de broma, «Te verías linda con un vestido. ¿Lo sabías?» Se suponía que era una broma. Pero para mí, no lo fue. Ese pensamiento había estado enterrado en lo más profundo de mí durante años, un impulso que nunca me había atrevido a explorar. Esa tarde, mientras la luz dorada del atardecer inundaba el apartamento, me encontré de pie frente al armario de Isabella. El aire estaba impregnado de su perfume, una suave dulzura floral mezclada con un toque misterioso. Me temblaba la mano al tocar uno de sus vestidos. Era sedoso, casi ingrávido entre mis dedos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer estaba mal, tal vez incluso era una locura. Pero algo dentro de mí, necesario para saber qué se sentía. Poco a poco, comencé. Primero llegó la suave lencería, el delicado encaje rozando mi piel, dejándome sin aliento. La sensación era electrizante, como entrar por completo en el mundo de otra persona. Luego el vestido, negro, elegante, que realzaba mi figura en los lugares adecuados, aunque mi reflejo no reflejaba del todo la seguridad que quería proyectar. Cuando me puse su pintalabios, el color pintó una versión de mí que no reconocía. Alguien atrevida, alguien hermosa, alguien gratis. Me quedé mirándome en el espejo durante lo que pareció una eternidad. El corazón me latía con fuerza, me sudaban las manos, pero no podía dejar de sonreír. Era aterrador y emocionante a la vez. Comencé a experimentar más. Cada día, mientras Isabella estaba fuera, me permitía añadir una capa más, un atuendo nuevo, un tono diferente de lápiz labial, un par de tacones que me hacían temblar las piernas y disparar mi confianza. Cada noche volví a colocar todo cuidadosamente exactamente donde lo había encontrado, asegurándome de que no quedara rastro. Pero esa ilusión de seguridad duró poco. Una noche, estaba de nuevo frente al espejo, con uno de los vestidos cortos de satén de Isabella. La suave luz del tocador danzaba sobre mi rostro, resaltando el tenue brillo de su gloss favorito en mis labios. Estaba absorta en mi reflejo, absorta en su. Entonces, timbre. Un texto de Isabella. «Hola, cariño, ¿sabes qué? Puede que vuelva antes de lo previsto». ¿Sorpresa? Se me hizo un nudo en el estómago. Me quedé paralizada. Ella continuó. «El vuelo aterriza en 2 días. Tengo muchísimas ganas de verte». 2 días. Perfecto. Tuve tiempo para limpiarlo todo. Tiempo para asegurarme de que no quedara ni rastro de mi secreto. Al menos, eso es lo que me dije a mí mismo. Pero al universo le encanta la ironía. La noche siguiente, justo cuando estaba a punto de quitarme la peluca que llevaba puesta, mi teléfono volvió a vibrar. Cambio de planes.
El vuelo se adelantó. Estaré en casa esta noche. Esta noche. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Corrí al armario, quitándome el vestido a toda prisa, limpiándome el pintalabios y arrancándome la peluca. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Cada segundo era una cuenta atrás hacia el desastre. Estaba a punto de esconder la última prenda, un par de tacones negros, cuando oí el clic familiar de la puerta del apartamento. La voz de Isabella gritó: «Cariño, ¿estás en casa?» Me temblaban las manos. Metí los tacones debajo de la cama y me puse rápidamente una camiseta, intentando recuperar el aliento. Mi reflejo aún me delataba, restos de delineador pegados a mis pestañas, un tenue brillo de labios que se negaba a desaparecer. «Hola», dijo al entrar, arrastrando su maleta tras ella. «¿Me echaste de menos?» Forcé una risa nerviosa. «Claro, has vuelto antes de lo previsto». Sus ojos recorrieron la habitación, penetrantes como siempre. «Sí, vuelo más temprano. Pensé en darte una sorpresa». Luego, tras una breve pausa, olfateó el aire. ¿Es ese mi perfume? Se me hizo un nudo en la garganta. Debió de estar en tu almohada. Estaba, cambiando las sábanas. No dijo nada, pero su mirada se detuvo en mí. Demasiado tiempo, demasiado intensa. Podía sentir cómo sus ojos penetraban cada mentira. Finalmente, sonrió, lenta y cómplice. «¿Has estado cuidando el lugar?» Asentí con la cabeza, esperando que dejara el tema. Pero algo en su tono me revolvió el estómago. No era sospecha, era curiosidad. Y eso, de alguna manera, fue aún peor. Esa noche, mientras deshacía la maleta, no pude sacudirme la sensación de que ella había dejado pequeñas cosas fuera de lugar. Su neceser maquillaje en la encimera, sus tacones ligeramente inclinados hacia la puerta del armario, como si esperara a ver si yo reaccionaba. Y cuando salió de la ducha, con una de las mismas batas que yo me había probado a escondidas días antes, me miró de forma diferente, casi juguetona. «Oye», dijo suavemente, «¿alguna vez te probaste mi ropa mientras yo no estaba?» Me quedé paralizada. Casi se me para el corazón. Se rió, apartándose el pelo mojado con la mano. «Tranquila, cariño, es broma». Pero sus ojos contaban una historia diferente. Ella sabía. Ella no estaba enfadada. Todavía no, pero tras esa sonrisa se escondía algo más, algo calculador, algo así como venganza. A partir de esa noche, el comportamiento de Isabella cambió. No de una forma que la mayoría de la gente notaría, pero yo sí. Comenzó con pequeñas cosas. Mencionaba casualmente cuánto echaba de menos sus tacones, o cómo ciertos vestidos lucían mejor cuando los llevaba alguien segura de sí misma. Sus palabras flotaban en el aire, burlonas, deliberadas. Una noche, mientras veíamos una película, de repente me preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser una chica?» La pregunta me impactó como una onda expansiva. Me giré a ella, forzando una risa. ¿De dónde salió eso? Se encogió de hombros con una sonrisa burlona. «Solo tenía curiosidad. Siempre te fijas en los pequeños detalles de mi ropa, como el tono de pintalabios que llevo o el perfume que uso. A la mayoría de los chicos ni les importaría». Su tono era desenfadado, pero sus ojos no. Allí había una chispa. Algo, juguetón pero peligroso. Murmuré algo sobre que me gustaba su atención al detalle, intentando mantener la voz firme. Pero ella solo sonrió con complicidad y se acercó más. «Sabes», susurró, «serías una chica muy linda si lo intentaras». Se me revolvió el estómago. Sentí que me ardía la cara. «¿Isabela?» Sonrió, claramente divertida por mi incomodidad. «Relájate, cariño. Solo bromeaba. A menos que...» Hizo una pausa, con los ojos brillando con picardía. «A menos que tú...» ¿Tener intentó? La forma en que lo dijo, suave, inquisitiva, se sentía como una trampa envuelta en un coqueteo. Intenté hacerme el tonto, pero algo en mi expresión debió delatarme, porque la sonrisa de Isabella se curvó lentamente hacia algo más oscuro. Algo que transmitía conocimiento. Ella lo sabía. Ella definitivamente sabía. Los días siguientes se sintieron como un juego psicológico. Ella no me acusó. Ni siquiera volvió a mencionarlo. En cambio, jugó conmigo, mental y emocionalmente, moviendo hilos invisibles. «Oye», dijo una tarde, «¿me puedes pasar ese brillo de labios?» Cuando lo hice, añadió, «siempre sabes cuál es cuál. Serías una gran asistente».
O cuando íbamos de compras, sostenía un vestido y preguntaba, ¿crees que me quedaría bien? Tú siempre con esa misma sonrisa pícara, como si disfrutara viéndome retorcerme. Estaba funcionando. Cada vez que decía algo así, mi pulso se aceleraba, mis pensamientos se dispersaban y una peligrosa mezcla de miedo y emoción se agitaba en mi interior. No sabía si estaba enfadada o curioso. Llegó entonces la noche en que hizo su jugada. Era tarde, alrededor de las 11 de la noche. Entró en la sala de estar con uno de sus camisones de seda, el mismo que me había probado cuando ella no estaba. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Dudé. Claro. Inclinó la cabeza, estudiándome. Cuando me fui, ¿usaste mi ropa? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla. Intenté restarle importancia riéndome. ¿Qué? No, claro que no. No parpadeó. No mientas. No había acusación en su tono, solo una serena confianza. De esa que te hace sentir que mentir es inútil. Me quedé paralizada. Tenía la garganta seca y entonces sonrió. Tranquila, dijo. No estoy enfadada. La verdad es que me intriga. Esa palabra me estremeció. Se acercó más. Deberías habérmelo dicho. ¿No crees que me parecería tierno? No supe cómo reaccionar. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. ¿Me lo enseñarías? Susurró, con los labios a centímetros de mi oreja. Se me cortó la respiración. ¿Yo? ¿Isabella? Su sonrisa se ensanchó. Vamos. Solo para mí. Quiero ver cómo eras. No era una petición. Era una orden envuelta en seducción. No sé qué me pasó. Quizás fue la culpa, o la confianza, o el hecho de que una parte de mí, buscado para mostrárselo, asentí lentamente. Me condujo al dormitorio, con un tono juguetón pero firme. Hagámoslo interesante, dijo. Puedes usar mis cosas, pero... y pueden elegirlos. Se me hizo un nudo en la garganta. Abrió su armario, pasando los dedos por sus vestidos, sus tacones, sus accesorios, tomándose su tiempo, como si saboreara cada segundo. Finalmente, sacó un vestido rojo corto, de seda y peligrosamente ajustado. Dijo, arrojándolo sobre la cama. Es mi favorito. Ten cuidado. Luego añadió, y estos. Me entregó un par de medias negras transparentes y unos tacones que parecían increíblemente altos. Me temblaban las manos al tomarlas. Adelante, dijo en voz baja. Te espero. Quise protestar, decir que era una mala idea, pero me quedé sin palabras. Me giré hacia el baño, moviéndome por instinto. Cuando volví a mirarme en el espejo, transformada y temblando, el reflejo de Isabella apareció detrás del mío. Su sonrisa era afilada. Hermosa, susurró. Eres realmente hizo. Practicaste, ¿verdad? Mis labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Caminó a mi alrededor, dando vueltas lentamente como un depredador que estudia a su presa. Sus dedos rozaron el dobladillo del vestido, luego trazaron el contorno de la peluca. «Sabes», dijo, «la mayoría de los chicos se aterrorizarían si su novia se enterara de algo así. ¿Pero yo?» Hizo una pausa y me miró a los ojos en el espejo. «Simplemente, me fascina». El aire se sentía denso, eléctrico. Luego metió la mano en el cajón y sacó su teléfono. «Sonríe», dijo juguetonamente, levantándola. «Para mí». Entré en pánico. «¿Isabella? No». Pero ella simplemente se rió, una risa suave y peligrosa, y, aún así, tomó la foto. «Es solo para mí», dijo, guardando el teléfono. «Relájate. Te ves bien asombroso». Su tono era dulce, pero algo en él me heló la sangre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el flash de su teléfono. La imagen se me quedó grabada en la mente. ¿Qué pensaba hacer con ella? ¿Por qué sacarle una foto? ¿Y por qué una parte de mí? ¿Cómo eso hizo ella? La confusión se retorcía en mi interior como una tormenta. Culpa, miedo, excitación, deseo, todo enredado. Cuando desperté a la mañana siguiente, Isabella ya estaba despierta, tomando café junto a la ventana. Miró por encima del hombro y sonrió. «Buenos días, preciosa», dijo suavemente. La palabra hermoso me dio un escalofrío. Ella tenía algo planeado, y en el fondo, yo lo sabía, ella venganza apenas comenzaba. Comenzó de forma sutil, como suele hacerlo el peligro real, disfrazado de afecto. Los días siguientes a aquella noche, Isabella estaba,
diferente. Más dulce, más juguetona, casi cariñosa, pero de una forma que me mantenía en vilo. Me enviaba mensajes de texto durante el trabajo, pensando en mi hermosa niña. Oh, espero que no estés escondiendo mi vestido rojo otra vez. Cada mensaje me provocaba una oleada de pánico. No sabía si me estaba tomando el pelo o advirtiéndome, y lo peor, ella sabía no podía dejar de pensar en la foto que había tomado. Era como si ella hubiera encendido una mecha y yo estuviera esperando que llegara la explosión. 3 noches después, me llamó desde el dormitorio. Ethan, ven aquí. Dudé en el pasillo. Esta vez su tono no era suave, sino imperativo. Al entrar, me quedé paralizado. Sobre la cama, cuidadosamente dispuestos, estaban sus brochas de maquillaje, su rizador de pelo, un vestido rosa de seda y una pequeña cámara apoyada sobre la cómoda. ¿Qué es esto? Tartamudeé. Sonrió levemente, cruzándose de brazos. Dijiste que querías que te entendiera, ¿verdad? Bueno, he estado pensando, quizá debería ver qué se siente, tú y yo, intercambiando papeles por una noche. Parpadeé. ¿Quieres decir? Quiero decir, interrumpió, acercándose, ¿te pondrás esto? Para mí. Y te ayudaré. Quiero verte de nuevo. Su voz era baja y suave, pero no era una petición. Isabella, esto no es gracioso, murmuré con la garganta seca. Inclinó la cabeza. ¿Quién bromea? Luego, en voz baja. ¿O tienes miedo de que me guste demasiado lo que vea? Algo en la forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Antes de que pudiera protestar, me tocó suavemente la barbilla, levantándola para que tuviera que mirarla a los ojos. ¿Confías en mí? Asentí con la cabeza, aunque todo mi ser me gritaba que no lo hiciera. Bien, susurró. Entonces, comencemos. Durante la siguiente hora, ella me transformó. Cada pincelada, cada toque de base de maquillaje, se sentía como cruzar una línea. Pero no se trataba solo de maquillaje, sino de poder, su poder sobre mí. No se burló ni menospreció. Se mostró tranquila, concentrada, casi profesional. Pero la forma en que me miraba, con silenciosa satisfacción, me aceleraba el pulso. Me peinó, me aplicó pintalabios y luego me puso el vestido por la cabeza, alisándolo con las palmas de las manos. Al dar un paso atrás, sonrió levemente. Ahí está, dijo en voz baja. La chica que intentó esconderse de mí. Su tono me revolvió el estómago. ¿Por qué haces esto? Pregunté con voz temblorosa. Porque, dijo, rodeándome, quiero que entiendas lo que se siente al ser honesto. Me mentiste, Ethan. Fingiste ser otra persona. Pero ahora, se acercó, sintiendo su aliento cálido en mi oído. Ahora quiero la verdad. Sus palabras hirieron más que cualquier acusación. Me quedé allí, en silencio, con mi reflejo mirándome fijamente en el espejo, un extraño con mi rostro. Entonces volvió a coger el teléfono. Sonríe, dijo. Se me paró el corazón. Isabella, por favor. Esta vez, interrumpió fríamente, es por rendición de cuentas. El clic de la cámara resonó en la habitación. Retrocedí, presa del pánico. Bórralo. Ella arqueó una ceja. La última vez no pareció importarte. Esto no es justo, grité con la voz quebrada. Me estás humillando. Su sonrisa se desvaneció. Humillante tú, repitió en voz baja. Me mentiste. Me engañaste a mis espaldas. Me usaste mis cosas, mi ropa, mi maquillaje, mientras finges ser alguien que no eres. ¿Y yo soy la que te humilla? Su voz temblaba, una mezcla de ira y angustia. Por primera vez, vi el dolor que escapaba a su control. Ella no solo estaba jugando. Ella estaba herir. Intenté hablar, pero ella me interrumpió. ¿Sabes por qué no te lo dije antes? Preguntó. Porque quería ver si me lo dirías. Esperé semanas, Ethan. Te di todas las oportunidades. Y no lo hiciste. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Tienes idea de lo que se siente? Sus palabras me golpearon como piedras. Quería explicarle, decirle que no se trataba de traición, sino de confusión, de identidad, de algo que ni yo mismo comprendía del todo. Pero antes de que pudiera hacerlo, susurró algo que me heló la sangre. Quizás sea el momento todos vi quién eres realmente. Se me heló la sangre. ¿Isabella? No, por favor. Me miró con una expresión indescifrable y luego dejó lentamente el teléfono. No soy cruel, dijo en voz baja. Pero yo soy. Estoy harto de que me mientan. Los siguientes instantes transcurrieron en silencio, un silencio denso e insoportable.
Entonces ella dijo, «Siéntate». Obedecí. Tenía demasiado miedo de no hacerlo. «Quiero que me lo digas», continuó. «Cuando usabas mis cosas, ¿te sentías tú o estabas fingiendo?» Su tono se suavizó, casi compasivo. Tragué saliva con dificultad. «No lo sé». Empezó como curiosidad. Pero cuando me miré al espejo, vi a alguien que no tenía miedo. Alguien a quien no reconocía, pero a quien no odiaba. Los ojos de Isabella brillaban. «Así que no estabas intentando reemplazarme». «No, nunca». Me miró fijamente durante un largo rato y luego suspiró. «Quería odiarte por esto», susurró. «Pero no puedo, porque una parte de mí lo entiende». Parpadeé, atónita. «¿Tú lo haces?» Ella asintió lentamente. «Fuiste sincero hace un momento. Eso es más de lo que ha sido en semanas». Su voz temblaba mientras se sentaba a mi lado. «¿Tienes idea de lo difícil que es sentir que ya no conoces a la persona que amas?» Negué con la cabeza. «No quise hacerte daño». «Lo sé». Nos sentamos en silencio de nuevo. La tensión se rompió, pero solo ligeramente. Entonces, en voz baja, dijo, «Eres hermosa, pero me asustas». Esas palabras, mitad halago, mitad advertencia, calaron más hondo que cualquier otra cosa. Pensé que ahí terminaba todo, que tal vez por fin habíamos alcanzado un frágil entendimiento, pero entonces, a la mañana siguiente, todo se derrumbó. Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sin parar. Docenas de mensajes, notificaciones, menciones. Se me hizo un nudo en el estómago al abrir mi muro de redes sociales y ver su foto, la que me tomó anoche. Yo, completamente transformada, publicado públicamente, con subtítulos. «Cuando tu novio te guarda secretos, ayúdale a encontrar el valor para confesarlos almohadilla su plan de venganza». Mi visión se nubló. Sentí que mi cuerpo se entumecía. Estaba fuera, todo el mundo lo sabía. Entré a trompicones en la sala de estar, donde Isabella tomaba tranquilamente su café mientras miraba su teléfono. «¿Por qué?», pregunté con la voz entrecortada. Alzó la vista, con los ojos fríos y cansados. «Porque las mentiras merecen ser vistas con claridad». En ese momento, no sabía si la odiaba o si una parte de mí aún la amaba, la traición, la humillación, y sin embargo, debajo de todo eso estaba la extraña e innegable verdad a la que ella me había obligado a enfrentarme. No solo estaba enfadado, estuve expuesto. Y tal vez, en el fondo, una parte de mí lo deseaba.